Buenos, bienvenidos a este video. Yo les voy a hablar de lo que es la ORM en Hibernate, en qué está basada, sus usos. Nos vamos a la presentación. Aquí tenemos lo que es NHibernate. NHibernate es la conversión de Hibernate del lenguaje Java a C# para su integración en la plataforma .NET. Al usar el NHibernate para el acceso a datos, el desarrollador se asegura de que su aplicación es agnóstica en cuanto al motor de base de datos a utilizar en producción, pues NHibernate soporta los más habituales en el mercado, como es el caso de MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Service, entre otros. NHibernate es distribuido bajo los términos LGPL, licencia pública general producida de GNU. Es una de las primeras aproximaciones para el mundo .NET de proyectos ORM, a la cual se ha unido Microsoft con Link to SQL y Entity Framework. El NHibernate facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional y el modelo de objeto de una aplicación mediante archivos declarativos XML que permiten establecer estas relaciones. Intenta solucionar el problema de las diferencias entre los dos modelos usados hoy en día para la organización para organizar y manipular datos. Es usado en la memoria del ordenador, orientación a objetos, y es usado en el sistema gestor de bases de datos, modelos relacionales. Para lograr permitir el desarrollador especificar como su modelo de datos qué relaciones existen y qué forma tienen. Con esta información, NHibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la base operando sobre objetos con todas las características de la programación orientada a objetos. NHibernate convertirá los datos entre los tipos utilizados por C# y los definidos por SQL. NHibernate genera la sentencia SQL y libera al desarrollador de manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de dicha sentencia, manteniendo la portabilidad entre todas las bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. NHibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la información disponible. Para almacenar y recuperar objetos de la base de datos, el desarrollador debe mantener una conversación con el motor de NHibernate mediante un objeto especial. Quizás el concepto clave más importante dentro de NHibernate, que es la sesión clase session. La clase session ofrece métodos como save, object, create querying, string querying string, begin, transition, close, entre otros. Para interactuar con la base de datos, la clase que permite crear sesiones se denomina Session Factory. Aquí vemos lo que es la arquitectura del NHibernate. Tenemos la arquitectura básica, que es aplicaciones, objetos persistentes. Ahí tenemos NHibernate. Veamos lo que es la app configuration, la web configuration, el mapeo XML y la base de datos. En una arquitectura más avanzada tenemos los objetos transitorios, aplicaciones, sección factory, objetivos persistentes, sesiones, transacciones. Aquí vemos lo que es el ADO.NET, y sigamos con la base y también la base de datos. Componentes de NHibernate. NHibernate está compuesto de sesiones, section, NHibernate session,
Section Factory, NHibernate, iSection Factory, la API, Increment Criteria, iQuery y List. En transacciones tenemos Transaction, librería y método de NHibernate. En la librería tenemos lo que es NHibernate Dialect, NHibernate Drive, NHibernate CFG, NHibernate Transaction. En los métodos tenemos lo que son el save, el undate, el zero save or undate y el delete. Trabajando con NHibernate, hablando un poco de la composición de NHibernate, pueden destacar tres módulos: proveedor de conexiones, provee un manejo de las conexiones a la base de datos. Las conexiones son la parte más costosa al momento de interactuar con la base de datos, pues requieren de más recursos para abrir y cerrar la conexión. Fábrica de transacciones. Este servicio provee al usuario la habilidad de ejecutar más de una sentencia a la base de datos a la vez. Fábrica de sesiones, la Section Factory, se encarga de decir al sistema dónde se encuentran todos los ficheros de mapeo de NHibernate. La persistencia de la información es la parte más crítica en una aplicación si está diseñada con orientación a objetos. La persistencia se logra por serialización del objeto o almacenando una base de datos. Así como los patrones de diseño documentan soluciones a problemas de diseño comunes, los patrones para persistencia tienen un rol similar en el campo en cuestión. Concretamente, se presenta a continuación una serie de características para patrones de persistencia en base a lo siguiente. Patrones de separación describen estrategias para aislar los componentes de acceso a datos de otras partes de una aplicación. Patrones de recursos, por su parte, describen estrategias para la administración, los objetivos involucrados en el acceso a bases relacionales. Patrones de entrada y salida describen soluciones que simplifican operaciones de entrada o salida de datos utilizados. Traducciones consisten entre datos relacionales y los objetos de dominio relacionados. Patrones de concurrencia trata lo que sucede cuando múltiples usuarios realizan operaciones concurrentes que implican datos comunes. Bueno, hasta aquí este video. Espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.